Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, buenas noches. Bueno, hermanos, vamos a seguir aprendiendo con respecto a un tema muy importante que nosotros venimos trabajando, que venimos estudiando, porque más de traer enseñanzas o digamos una palabra para mover emociones y todo eso, pues eso es suficiente, es allá afuera. Aquí venimos a conocer a Dios, venimos a conocer al Señor, venimos a poder descubrir los secretos que Dios tiene a través de su palabra. Vamos hoy a aprender algo, la verdad que me pasa a mí a veces como escalofrío cuando el Señor me muestra cosas, me revela y yo digo, ay Dios mío, Señor bendito. Pero bueno, estamos en que Dios tiene que revelar su palabra, la verdadera, porque ahorita allá afuera hay muchas cosas que se enseñan que no tienen nada que ver con el conocimiento y el crecimiento que el Señor nos pide para poder acercarnos a Él, para poder llegar a su presencia. Pues uno en las redes, cuánta cosa se puede llegar a encontrar, pero una palabra que nos ayude a edificarnos, que nos ayude a acercarnos al Señor, de pronto sí hay, pero hay que, como dice el Señor, hay que buscarla, hay que discernir con nuestros oídos que lo que yo estoy escuchando realmente es palabra de Dios, para que yo pueda tomar lo que me ayuda a crecer, para que yo pueda tomar lo que me ayuda a mantener una relación con el Señor. Hoy vamos a hablar, o seguimos hablando, pero vamos a tocar, digamos, una palabra que es el lenguaje que ha venido usando Dios para que nosotros podamos entender lo que está oculto en la palabra, lo que está escondido, lo que Dios quiere revelar. Recuerde que en Job, si no estoy mal, el Señor dice que Él le revela a sus siervos la palabra a través de visiones, a través de sueños, pero que cuando estamos en una posición de quietud o, como Él dice, cuando estamos acostados. Y eso es importante, que nosotros, Dios nos revele su palabra. Recuerde algo que me traía ahorita el Señor cuando estaba orando, que el Señor no hace nada sin que primero no se lo revele al profeta. Y lo que vamos a mirar hoy, lo que vamos a aprender hoy, vamos a hablar de un personaje que a lo mejor no lo hemos tenido en cuenta desde ese punto de vista y que todo lo que Dios le dijo a ese hombre era profecía. Era el lenguaje figurado, el lenguaje oculto de todo lo que iba a hacer el Señor, tanto para lo bueno como para
los que se salen de qué, del contexto de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar cosas interesantes, pero así, vea, a mí me gusta es que la Biblia me diga, porque si la Biblia me lo dice, la Biblia me lo enseña, yo no puedo dudar. Yo tengo que quedarme en ese concepto, así me hayan enseñado otras cosas distintas en el instituto, en las redes o en donde haya escuchado un mensaje o un consejo. Dice así: con la caída del hombre de la gracia de Dios, se dio a la tarea de desarrollar un plan denominado la redención de la humanidad. Ese es el plan de Dios. El hombre cayó, el hombre perdió, el hombre fue echado y sacado, porque esas dos palabras tienen un gran significado. Y Dios inicia un plan de cómo hacer que esa humanidad, que esos primeros que fueron los que abrieron la puerta para lo que hoy estamos viviendo, también el Señor nos da la oportunidad de que cambiemos nuestra sintonía. El plan del Señor es que todos nosotros seamos redimidos. Una cosa es la remisión y otra cosa es la redención. Recuerden que es lo que estamos hablando para que no nos confundamos con estos conceptos. Dice así, dice, mediante un lenguaje muy particular en la antigüedad, basado en pactos, realizando ceremonias, rituales, etc. ¿Cuál es el lenguaje que Dios usa en la antigüedad? Los pactos. Cada pacto, que es lo que hoy vamos a mirar, algo impresionante, algo que lo deja uno como diciendo uno, Dios mío, yo siempre digo que si Dios nos diera 10.000 años de vida, no le alcanzamos a escudriñar ni el 1% de lo que está escrito en la palabra. Y dice que el lenguaje que Dios le dio al hombre en la antigüedad para poderse acercar al Señor debido a la caída fueron los pactos. Por eso el Señor dice, hoy traigo un nuevo pacto y es este, ¿ya? Pero en la antigüedad el pacto era otras cosas que se realizaban, ceremonias, rituales, sacrificios, libación, que es derramar un líquido, oblación, que es quemar cereales, holocaustos, era quemar animales en el altar. Dice el Señor, Dios nunca, mira acá esto que cuando estaba preparando el tema, se me vino esta frase y aquí nos va a decir el Señor esta frase. Dice, Dios nunca dejará caído a aquel que cometió una transgresión de sus mandamientos y las malas decisiones que nos llevan a alejarnos de Dios y de su reino. El hombre cayó, tal vez nosotros hemos caído, tal vez nosotros estamos haciendo algo incorrecto, pero Dios no nos va a dejar ahí. Dios no nos va a dejar ahí. Esto no tiene nada que ver salvo siempre salvo. Esto es distinto porque la Biblia me dice otra cosa diferente. Y eso es lo que vamos a mirar acá, porque esa es una teoría, eso es una doctrina que los padres de las antiguos, de las iglesias, cogieron y metieron conceptos que hoy en día se agarran de los moños, los pastores se agarran de todo, porque es un concepto que lo trae el hombre. Fíjese que dice, Dios nunca dejará caído a aquel que cometió una transgresión. Recuerde que hablar en el lenguaje hebreo, la palabra transgresión es cuando usted viola un mandamiento. Cualquiera de los 10 mandamientos que usted no cumple, somos transgresores de la ley. Cuando tomamos malas decisiones, eso se llama ¿qué? Pecado. Es decir, que podemos estar violando la palabra, podemos estar transgrediendo un mandato o estamos cometiendo un pecado porque hemos tomado una decisión equivocada y eso ahora es lo que nos está ahogando. Esa mala decisión que nosotros tomamos es lo que me puede llevar a mí a que alejarme del Señor, apartarme de Dios. Dice, pero fíjese que aquí, y vamos a leer lo que dice la Escritura con respecto
¿A qué? A esa persona que cayó. ¿Y qué es lo que debe hacer la persona para qué? Para que vuelva a manejar o vuelva a entrar a la gracia. Dice, pero para que Dios nos perdone nuestros pecados, debemos ir a Él y hacer uso de las herramientas o los recursos de Dios para volver hacia Él. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, el hombre cayó, yo no lo quiero dejar allá, porque cuando el hombre cayó, vino la muerte espiritual, es decir, la separación de nosotros, ¿de qué? De que ya no oímos la voz de Dios. Porque ¿qué escuchaba Adán y Eva? La voz de Dios. Venía a través de su voz, a través de sus palabras y visitaba a Adán y a Eva. ¿Qué escucharon en el monte Sinaí, el pueblo del Señor? La voz de Dios. Entonces, cuando yo me alejo del Señor, cuando yo me alejo de la palabra, yo pierdo el sonido de la voz del Señor. Ya no escucho su palabra, ya no escucho su mensaje, ya nada me interesa. ¿Por qué? Porque he perdido el sonido de su voz. Y eso es lo que el Señor quiere, que volvamos a escuchar el mensaje, la palabra, la enseñanza, porque ahí la palabra de Dios es la voz de Él, que nos está llamando, que nos está enseñando, que nos está instruyendo para podernos ir con Él. Salmo 55. Vamos a mirar qué nos dice el Señor, y aquí ya al que le diga salvo siempre salvo, recítele este mensaje. Dice así, Salmo 55, 22 y 23. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído a quién, al justo. O sea, si yo soy justa porque creo en el Señor, porque tengo fe en la sangre de Cristo que me lavó, que me limpió, que me ha hecho libre y que ahora yo estoy preparándome o siguiendo al Señor para poderme ir en la redención. Por eso el Señor dice, si usted como justa, como aquella persona que ha recibido la presencia del Señor, ha recibido su palabra, usted es justo, ¿ya? Dice, si usted cayó, mire lo que dice el Señor. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, que era la oración o una canción. Dice, los hombres sanguinarios y los engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Fíjense que el Señor que está diciendo, el justo que cayó, Dios no lo va a dejar caer. Pero el malo, el que se empeña en seguir pecando, el malo que se empeña en seguir haciendo, ¿qué dice el Señor? Usted se va para la perdición. Aquí no hay más nada que hacer. Por eso el Señor dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Recuerde lo que nos enseñó Chío, ¿cierto? Con respecto a ese tiempo, ¿quiénes se van para dónde? Para el infierno, para el Seol o bueno, para el sitio. Dice, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Por eso nosotros vemos que muchas personas que tienen un comportamiento inadecuado, que tienen una conducta inapropiada, se mueren, ay, tan joven. Sí, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Aquí el Señor lo está hablando. Si somos engañadores, si no caminamos recto delante del Señor, ¿qué me espera? La muerte. Eso es lo que dice el Señor. Mis días, mi calendario no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy caminando no de acuerdo a lo que me dice la Escritura, sino a lo que yo creo, lo que a mí me parece y lo que me trae satisfacción. Por eso el Señor, ¿qué le dice? ¿Qué dice el Salmo? Dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Con qué versículo en el Nuevo Testamento lo podemos hacer un paralelo? Con Mateo 11, ¿cierto? Que dice el Señor, venga a mí, el trabajado, el cargado, ¿y qué va a hacer Él? Me va a hacer descansar. Entonces fíjese, ¿qué me está diciendo el Señor? Si como justo caí, tengo la opción ¿de qué? De ir a buscar al Señor. Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. Si el justo, si nosotros caímos, tomamos una decisión equivocada, hicimos algo inapropiado, ¿qué debo hacer? Ir a buscar al Señor. Debo ir a pedirle perdón al Señor. Pero si yo sigo porque cometí el pecado, y yo me mantengo en eso y sigo cometiendo el mismo error, ¿qué dice el Señor? Tus días no van a terminar.
tus días no van a terminar. ¿Por qué? Porque estoy engañando, porque estoy haciendo algo inapropiado, porque estoy haciendo algo que es espíritu de muerte, porque puede venir sobre mí una situación que me va a llevar a la muerte. Entonces, fíjense lo que me está diciendo aquí el Señor. Dios no quería que Adán y Eva se quedaron en la condición de muerte eterna, separados de Dios. Ya no volvieron a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque cometieron la falla, entonces Dios empezó a decir, bueno, vamos a hacer esto, si usted se quiere comunicar conmigo, máteme esto, queme esto, y yo voy a entender lo que usted me está diciendo. Entonces, fíjese lo que el Señor nos está hablando aquí. Tenemos la opción de volver al camino, tenemos la opción de encontrarnos otra vez con el Señor cuando yo me arrepiento. Cuando yo le pido perdón al Señor. Pero no es que, Señor, sí, me duele el corazón y al otro día estoy haciendo lo mismo. No, porque usted no está haciendo un arrepentimiento. Usted está remordido a la conciencia, pero al otro día usted sigue haciendo lo mismo. Entonces, fíjense que aquí tener arrepentimiento es cortar, es darle la espalda a esa conducta, a ese proceso, a ese caminar, a esa actitud, a ese pensamiento, a eso que nosotros estamos haciendo, que como justo estoy mal delante de Dios. Y Dios está esperando. Dios está esperando que usted vuelva y le diga, Señor, perdóneme y fórmeme, ayúdeme. Pero aquí el Señor, al igual que su Hijo, nos está dando la opción de ¿qué? De mantenernos en el camino, de mantenernos dentro del proceso del Señor. Fíjense que Yané en una vigilia, creo que fue que ella nos habló y nos dijo, mientras estemos vivos, tenemos siempre la opción de ser redimidos, de mantenernos justos y de caminar dentro de los propósitos del Señor. Pero si yo sigo en mi mal caminar y sigo siendo reiterativo, a pesar que tengo necesidades, tengo enfermedad y no busco del Señor, ¿qué dice el Señor? Tú no vas a terminar el número de días que yo puse en el calendario tuyo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo incorrecto, porque no estamos haciendo aquello que me genera vida y vida en abundancia. ¿Sí me comprenden hasta ahí? Bien. Dice, con la caída del hombre se perdió la relación del hombre con la voz de Dios y fueron echados y sacados del jardín del Edén y puestos al oriente del jardín. Fíjense que el Señor, dice la Escritura, que el Señor venía casi todos los días a hablar con Adán y Eva. ¿Por qué se escondieron? Dice, porque escuchó tu voz, oí su voz, me escondí, me busqué una vestidura y no quise que usted me viera. ¿Por qué? Porque él había entendido que la desobediencia a la palabra, él ya sabía que tenía una condición de pecado delante de Dios. Nosotros sabemos cuando cometemos pecado. Nosotros sabemos porque el Espíritu del Señor está en nosotros y Él nos redarguye. Cuando nosotros vamos derechito de cabeza a cometer algo, el Espíritu de Dios nos avisa, nos está diciendo, contrólese, tenga cuidado, oiga, ¿qué está haciendo? Frénelo, deje de hacer eso, deje de hablar así, deje de mirar, deje de escuchar lo que no debe. ¿Por qué? Porque estás en un nivel de que vas a perder, te vas a salir de los planes y va a llegar oscuridad a su vida y después no queremos nada con el Señor. Ya no quiero oír la voz de Dios, ya no lo quiero, hermano. Por eso el Señor está diciendo, fueron echados, fueron sacados del jardín del Edén y puestos al oriente del jardín. Algo interesante que le quiero enseñar aquí, que lo aprendí estudiando, escudriñando, leyendo, pensando, en todas las cosas que yo leo en la Escritura. ¿Por qué el Señor los puso al oriente? Porque el Señor dice, los puse al oriente. Porque el Señor no hizo como le dijo a Moisés, que colocara la mesa de los panes de proposición al norte. ¿Por qué el Señor lo puso a él al oriente y por qué los panes y la mesa de proposición está al norte?
Por una sencilla razón. El oriente está aquí, ¿cierto? Este es mi oriente. Este es mi occidente. Este es mi norte. El norte es arriba. El norte es Dios. El norte es la presencia de Dios. El sur es la tierra. Por eso dice, yo estoy en lo alto. Porque si usted mira la brújula está dividida en una cruz, ¿cierto? Y dice, el norte es arriba. ¿Qué es lo que el adversario quería? Dice, quiero sentarme al norte, es decir, sentarme más arriba de donde está Dios. Porque quiero ser más que Dios. Quiero estar en el norte, porque el norte es donde vive Dios, es las alturas, es lo más alto ¿de qué? De las direcciones del Señor. ¿Sí me hago comprender? Por eso el Señor dice, no te voy a poner en el norte porque tú no eres alto como yo. Te voy a poner aquí, al oriente. Porque de allá del oriente, dice el Señor, viene la palabra, viene la salvación, del oriente sale el sol, del oriente viene el Salvador. Allá te pongo. No te voy a poner en el norte, porque el norte es mío. El norte es mío, la altura es mía. Yo vivo en el norte, yo vivo arriba, en el cielo. ¿Sí me hago comprender? Entonces, por eso el Señor, ¿qué le dijo a él? Te voy a poner al oriente mío. ¿Por qué? Porque te voy a rescatar, te voy a redimir, te voy a sacar de esa condición de muerte eterna, de lejanía conmigo, y te voy a poner para que tú vuelvas a oír la voz de Dios y vuelvas al camino de la fe. ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces ya sabemos que son importantes los puntos cardinales y que tienen que ver con ¿qué? Con la presencia de Dios. Por eso dice, del norte voy a traer los vientos y voy a traer los vientos para que destruyan. Nosotros ya una vez estudiamos que los vientos, que hace la combinación del viento del norte con el sur, el viento del oriente con el norte, todo eso, ¿a qué hace referencia? Si no, estúdienlo. Dice, Dios establece un lenguaje para reconciliar al hombre con el Eterno. Eso es lo que Dios ha venido buscando, reconciliarnos, que volvamos a Él, que volvamos a parecernos a Él, porque es que se perdió la imagen, se perdió la proyección, la luz que nos daba el Señor, ya no la tenemos. Y por eso el Señor dice, vamos a buscarla, vamos a sacar la oscuridad, vamos a empezar a que usted escuche mi voz para que yo pueda obrar, para que yo pueda hacer, para que usted nuevamente pueda hacer antorcha, para que usted pueda hacer luz, para que usted pueda participar del pacto que yo hice. Y dice la Escritura que Dios hizo ese lenguaje del pacto para reconciliar al hombre con Dios. Ahora, ¿cómo lo determina Dios? Dios tiene un nombre que le ha dado al pacto entre Él y yo. ¿Cómo se llama? La Escritura me lo enseña, la palabra de Dios me da a mí ese conocimiento. Y dice, ese lenguaje para reconciliar al hombre con Dios se llama los pactos entre las partes. Así lo determina el Señor. Un pacto entre las partes. Y vamos a mirar qué es lo que nos dice la Escritura. Dice, el lenguaje que Dios utiliza para reconciliar al hombre con el Eterno es denominado el lenguaje de los pactos entre las partes. Realizando, o sea, ese pacto que Dios hace con el hombre, realiza rituales, ceremonias, ofrendas, etc. Esos pactos es para que Dios tenga cercanía con nosotros y su palabra y que tuviéramos la remisión, es decir, cubrir los pecados con su sangre, redimir, es decir, hacer una distinción entre el malo y el bueno, entre el que me camina y el que no me camina. Eso es lo que el Señor dice, voy a colocar una marca, voy a colocar una distinción
entre el que me sigue y el que no me sigue. Y por eso dice el Señor, dice, la redención es una marca o una distinción de los que van a ser sacados y liberados. Fíjense la canción que nos daba Dianita, ¿sí o no? Libertad, nos dio libertad, y yo me gozo porque siempre las alabanzas siempre me confirman o nos confirman que lo que estamos estudiando y lo que traemos es de Dios. Ahora, fíjense que el Señor dice, voy a hacer un pacto entre las partes. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a mirar esa parte que vimos, porque aquí ya entra a hacer un poquito más profundo la enseñanza para que entendamos lo que el Señor nos dice. Dice, requisitos de un pacto. ¿Qué es un requisito? Un requisito es una exigencia por parte de la persona que va a realizar el pacto o el acuerdo. Ese es un requisito. Un mandato, para hacer el pacto de la redención. ¿Cómo lo hizo para sacar a Ruth el pacto que hizo, ¿cómo es que se llama él? Para hacer la redención de Ruth, sacó Boaz y Ruth. ¿Qué dijo? Hicieron el pacto entre los judíos, ¿y cuál era la forma? Quitarse un zapato y dárselo al otro. Esa era la señal del pacto. Eso era lo que decía, bueno, yo la voy a redimir. Bueno, ¿cuál es la señal? ¿Qué es lo que usted me va a entregar y que yo voy a entender que cada vez que vea el zapato es de la redención que yo le di a Ruth? Porque yo no me voy a casar con ella porque tengo mi casa, pero él decía, no, pues sí, deme las tierras, pero a ella llévesela. Dijo, no señor, si usted coge a Ruth, quiere las tierras, se la lleva a ella y se lleva a su nuera. Él dijo, no, hasta allá no llego, ¿ya? No necesito más maletas y más cargas, dejémoslo ahí, entonces hágalo usted. Y eso es la redención, o sea, él hizo un compromiso entre esas dos partes y colocaron una señal, una marca, y era el zapato. ¿Sí me van a entender? Bien. Ahora, ese era el requisito. Dice, ¿quién hace el pacto o la promesa? Dice, solamente Dios es el único que puede hacer pacto con el hombre. Ustedes, hace mucho tiempo atrás, el hombre fue engañado con los pactos. Le pedían grandes cantidades de dinero a los incautos, que por eso se enriqueció esa cadena o esa familia, porque se enriqueció fue la familia, y la gente como loca mandaba plata, como loca vendía las casas, vendía todo. ¿Para qué? Porque había un engaño, y miren que los mismos creyentes, los pastores y mucha gente fue engañada. Perdieron su casa, perdieron sus pensiones, perdieron sus carros, perdieron todo. ¿Por qué? Porque un hombre inventó que para que usted pudiera entrar, o sea, eso que hizo esta congregación o esta familia es lo mismo que hizo la Iglesia Universal con las bulas papales. Igualito. Usted quiere sacar a su familia del infierno, del limbo, entonces eche moneditas, eche platica, entregue los bienes a la iglesia, y nosotros nos encargamos que a punta de dólares lo sacamos del infierno para que vaya para el cielo. Porque así es de ignorante el hombre. Porque así somos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos las cosas fáciles. No queremos hacer lo que nos dice la Escritura, y por eso terminamos engañados. Por eso terminamos creyendo en cuanta doctrina va pasando. ¿Por qué? Porque no conozco la Escritura, no sé lo que me dice la palabra, y por eso voy a terminar errada y equivocada. Ahora dice, ¿quién hace el pacto o la promesa? Solamente Dios. Dios es el único que puede hacer pacto. Vuelvo y le repito, nosotros podemos hacer un voto y podemos hacer promesa, porque eso lo dice la Escritura en Eclesiastés. El voto que hizo Jacob y la promesa que hizo Jacob, ¿con quién? Con el Señor. Si usted me da esto, entonces yo hago esto, Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bueno,
Hágale, la quiero ver bailar, bailar, bailar. Si es verdad lo que usted está diciendo, si es verdad. Porque es que nosotros somos muy dados, las emociones no juegan y nosotros nos comprometemos, queremos, nos juega la parte emocional y terminamos nosotros haciéndonos compromisos, haciendo promesas para el Señor y con Dios no se juega. De pronto, las personas que hicieron un pacto con nosotros y terminaron violando el pacto. ¿Por qué? Porque no cumplieron. Pero aquí con Dios las cosas son diferentes. Bien. Vamos a mirar quién hizo el pacto y qué quiere decir cuando el Señor dice voy a hacer un pacto entre las partes. Dios, que es el mayor, recuerde que un pacto es un acuerdo o un compromiso entre uno mayor y uno menor. Aquí dice que Dios es el mayor. ¿Con quién hizo Dios el pacto? Con Abraham, ¿cierto? Que es el menor. Que Él es el que viene a representar toda la humanidad para ser rescatada del día del fuego, de la ira de Dios. Ese fue lo que el Señor dijo, bueno, voy a escoger a Abraham, voy a hacer un pacto con él, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer, porque mi objetivo es no dejar a la humanidad caída, mi objetivo es que vuelvan a mí, pero por su mala acción, por su desobediencia, perdimos. La humanidad entró en un proceso de perdición, como dice la Escritura. Por eso el Señor dice, yo no quiero que ninguno se pierda. Pero el problema es que no todos queremos entrar en el proceso. La gente dice, no me interesa, me voy para el infierno, pero me voy feliz. ¿Sabe Dios? ¿Sí o no? Bien. Ahora, dice que Abraham, Dios le pide a Abraham que traiga una ofrenda. Volvamos a tocar este punto. Dice el Señor en Génesis 15:9. Vamos a mirar ahí, volvamos y recordemos ese pedacito que es importante. Génesis 15:9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Fíjese que dice, tráeme una becerra. La becerra es la hembra del toro, ¿cierto? Es la vaca, es el que no ha salido de una determinada edad y por eso se llama la becerra. Pero es la femenina, ¿ya? ¿Quién cometió la falla? La femenina. Por eso el Señor, aquel que cometió la falla, aquel que cometió el error, con esa misma es que Él va a enmendar el error. Y dice, una becerra de 3 años, dice, una cabra de 3 años. Cuando usted ha tenido la oportunidad de leer, ya sea Levítico o Números, cuando el Señor dice, tráeme una cabra por el pecado del hombre, del sacerdote, del pueblo, del líder, de la cabeza de familia, porque la cabra representa el pecado y el macho cabrío representa al hombre pecador, ¿ya? Y dice, y un carnero de 3 años. Fíjese que yo le decía, ¿por qué no pidió un cordero? Usted nos ha puesto a pensar si es que el cordero tiene que ver con quién, con nuestra salvación, ¿cierto? ¿Por qué el Señor no le dijo a él que trajera un cordero? ¿Por qué le pidió un carnero? Porque cuando uno estudia y analiza la palabra carnero, la palabra significa naciones con poder. Lo que el Señor le estaba diciendo es, tráigale un carnero, ¿por qué? Por lo que él más adelante dice, porque vendrán naciones contra usted que tienen poder, y algunos darán la vida por usted y serán sustitutos para poder perdonar. Por eso la palabra carnero significa los poderosos de las naciones. ¿Y a quién les llamaban así? A Nabucodonosor. Nabucodonosor, el Señor le dijo, dígale al poderoso de la nación, que es Nabucodonosor, que si el rey no se arrepiente, yo le voy a traer al poderoso de la nación, y estaba hablando del rey de Babilonia o el rey Nabucodonosor. ¿Sí me va a entender? Fíjese que Abraham, ¿qué le dijo el Señor a Abimelech en el sueño? Mire, devuélvele la esposa a él, porque él es profeta.
Y por eso les decía yo a usted que Dios no hará nada sin que se revele el profeta. Luego, ¿quién era el profeta? Abraham. Y por eso el Señor le dio las visiones. Por eso el Señor le dio a conocer el plan futuro de redención para todas las naciones. Porque él era el profeta. Y por eso le dijo, ahora dígale al profeta que ore por usted. Y usted será sanado. Usted no vendrá a la muerte. Le guardaré su vida, porque el profeta oró por usted. Y fíjense que acá me hace recordar que ayer hablábamos con el doctor Pinto acerca del fallecimiento de su familiar. Y yo la verdad no me acordaba. Y recién llegados aquí a este sitio, el señor tuvo un problema muy grave de salud. Y él estaba en cuidados intensivos. Y estaba allá y me llamó la hermana, que es la prima del doctor, y me dijo, pastora, ¿por qué usted no va y ora por mi hermano? Vaya, por favor. Él está en cuidados intensivos, en tal clínica, una que queda aquí derechito. Vaya, ore, por favor, y pregúntele a Dios si mi hermano se va a morir. Por favor, dígale. Dígale al Señor, porque como a usted Dios le muestra, Dios le habla, Dios le da tantas cosas a usted, pues yo quiero saber. Y a mí me da, eso lo comprometen a uno, ¿sí o no? Cuando dicen eso lo comprometen a uno. Yo me fui porque el doctor me dijo, pastora, vaya y ore por mi primo, porque ellos son muy unidos, muy amigos, desde niños son muy pegaditos. Y yo me fui para la clínica y entré a cuidados intensivos y lo vi allá con todo ese montón de aparatos y cosas y todo, y uno como que se estremece. Y yo como siempre cargo mi aceitico. No es el aceite, sino es la acción, es la obediencia, es lo que Dios nos ha mandado. Pero esa es la señal, ¿ya? Y yo empecé a orar y él estaba ahí, yo oré, lo ungí, le hablé, pero él estaba en su situación. Y yo me quedé mirando y yo, bueno, oré y puse la mano sobre cada uno de esos aparatos, sobre todos los medicamentos, y yo salí. Y yo dije, bueno, Señor, espero buenas noticias. Y yo me vine caminando y yo le dije al Señor, Señor, Él se va a morir, porque es que me mandaron a preguntarle. Pero ya después de que salí, yo venía por ahí, Él se va a morir, Señor. No, unos años más le voy a dar. Y yo dije, pero esa cosa es que uno no le presta mucha atención, ¿cierto? Y yo llegué aquí y llamé a la hermana, al familiar del doctor, y ella me dijo, cuénteme, pastora, ¿cómo lo vio? ¿Se va a morir? Le dije, no, él no se va a morir. Dios le va a dar unos años de vida. Ay, qué bueno, pastor. Y como a los 3 días él salió de cuidado intensivo y se fue para la casa. Y cuando nos reuníamos, el doctor a veces nos invitaban ellos a almorzar y a reunirnos y a hablar. Él era una persona muy alegre, le gustaba mucho, tenía mucho afecto hacia el doctor. Y él me dijo, pastor, le voy a contar una cosa. Cuénteme, mijo, ¿qué pasó? A mí el médico me dijo que lo que yo tengo y todo está mal, pero que él no entiende yo por qué estoy con vida. Yo debo estar muerto. Y yo me quedé así, yo dije, ¿verdad? Yo eso le pasó a uno como un escalofrío, ¿sí o no? Yo dije, ¿de verdad? Dijo, sí. Y cada rato me mandan a hacer exámenes y me sale siempre que estoy malo, que no debo estar vivo, pero él me dice, pues yo no sé usted con qué varita o qué es lo que usted tiene, o usted es un milagro de Dios, porque todo lo que usted muestra es de una persona que está muerta. No tiene por qué usted sabe, eso no es de una persona normal, sana. Y por eso yo le digo, pues claro, no es que la pastora oró por mí y lo que ella le pide al Señor, Dios se lo da. Yo le digo, ay, no diga eso, porque usted me compromete, ¿ya? Y yo me quedé así, y ayer el doctor me dijo, ¿se acuerda que Dios le dijo a usted que él duraba unos años más? Yo le dije, la verdad no me acordaba, doctor. A mí me dejó fría cuando usted me escribió, y él murió no de lo que él tenía, sino de otra cosa diferente.
porque Dios tenía que respaldar la oración. Dios respaldó eso. Y yo decía, pues Señor, eso le da a uno como, me hizo recordar la promesa o la profecía que me dio el Señor a mí el 31 de diciembre, que familiares morirán. Entonces cuando el doctor me dijo, ¡pum!, me vino la voz. Y yo le dije al doctor, el doctor sabe que cuando me dijeron que fuera a ayudar a cuidar a mi mamá, yo iba entrando y a mí me pasó esa oleada de puras flores de muerto. Y yo dije, ay Señor, mi mamá. Y a mí eso me pasó como una cosa. Yo dije, ay, porque yo iba entrando al conjunto de mi mamá y a mí me pasó ese olor así, cuando usted entra a la funeraria y eso que huele a esas flores. Yo dije, ay Señor, tengo temor. Eso me dio como cosa. Pero yo no sabía que eso era, que el doctor me decía, yo estuve hablando con él como a las 2 de la tarde y él se murió al otro día a las 2 de la mañana. Yo decía, uy no doctor, esto... Ahora, ¿qué es lo que yo pensaba? Uno tiene que estar en paz con Dios, porque usted no sabe cuándo es la hora. Usted no sabe de qué forma y de qué manera Dios se lo va a llevar. Y yo pensaba, yo decía, ¿cuántos años? 7, 8 años le dio el Señor después de que el médico decía, yo cada vez que le veo, y el doctor decía, pero mano, todo esto es que esto no es de una persona que está viva, esto es una persona que está muerta. Digo, pero yo estoy aquí comiendo y aquí gozándomela y no sé qué. Yo decía, ay Señor. Y uno se pone a pensar, ¿sí me hago entender? Uno se pone a pensar en qué, en que el Señor, cuando uno ora, cuando uno pide, cuando el Señor hace la tarea, Él cumple. ¿Ya? Él cumple. Y por eso aquí el Señor dice que un carnero pertenece o hace referencia a los poderosos de las naciones, a lo que era o lo que me habla Jeremías, o lo que me habla Ezequiel, o lo que me habla otro profeta acerca de quién, del rey de Babilonia, que el Señor lo llama el poderoso de las naciones. Ese es el carnero. Y creo que hay algunas no sé si es Grecia quien tiene esa simbología de un carnero o es Persia, no recuerdo bien de lo que habla la simbología de Daniel. ¿Irán? Bueno, entonces fíjense lo que me dice el Señor que dice, tráigame que voy a hacer un pacto con usted. Si usted me trae la becerra, si usted me trae la cabra, si usted me trae el carnero, si usted me trae también una tórtola y un palomino, yo voy a hacer un pacto con usted. Pero los pactos son entre dos partes, el mayor que es Dios y el menor que somos nosotros. Y por eso dice, en el Génesis 15:10 dice, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Miren lo que hay acá escondido en esta profecía, porque Génesis prácticamente es un libro profético que nos esculca, que nos tiene escondido todo el plan de salvación del Señor. Dice, y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces fíjense lo que él está diciendo. ¿Qué le dijo el Señor? Mire, Abraham, tráigame los 3 animales, la cabra, el becerro, el carnero, tráigame los palominos y tráigame eso. Y hágame el favor y me los ofrece. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted para que yo haga un pacto con usted? De lo que usted me está diciendo, ¿en qué voy a conocer? ¿Qué voy a heredar? Que la tierra va a ser mía, si es que ni siquiera tengo tengo heredero. Y por eso el Señor dice, tráigame, porque yo le prometí que esa tierra era suya y yo se la voy a dar a usted, a sus descendientes, porque de allí vendría ¿quién? Nuestro Salvador, vendría el Señor. Por eso el Señor viene a través de cada generación, a través de cada tiempo, el Señor que hace un compromiso y en esta generación cumple parte del pacto que hizo con Abraham. Y pasa, y eso que le dijo el Señor a Abraham, vuelve y cumple
y llega, ¿por qué? Hasta cuando vuelva el Señor Jesús por segunda vez y nos lleve, y esto se acabó, y venga el juicio de Dios para que los elegidos, los escogidos, los marcados, los sellados, vengamos a poblar la tierra y a vivir eternamente acá. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice, la acción de partir los animales y de ponerlos frente a frente, ¿qué debía hacer? Fíjese que entre la división o el haber partido debía dejar un espacio entre cada mitad, y dice un espacio entre las partes para que el que realizaba el pacto pasara por la mitad de lo que el Señor había pedido que se realizaría el pacto. Por eso dice, el que realizaba el pacto pasara por en medio de las partes, y ese pasar por la mitad era el sello de Dios de que decía, he hecho un pacto con usted. Soy yo, el Señor, el que hago el pacto. Soy yo el que sello el pacto. Soy yo el que digo qué es lo que usted tiene que hacer, porque necesitamos o quiero redimir a la humanidad. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Bien. Entonces, fíjese que entre los animales, y aquí encontramos una de las enseñanzas que el Señor nos dio cuando estábamos en pandemia. Yo leyendo eso, digo, uy, claro, vea, aquí está esta parte. Génesis 15, 17. Dice el Señor, cuando Abraham hizo eso, cuando puso los animales, mire lo que hizo el Señor, porque dentro de la costumbre siempre se debía hacer algo que determinaba y sellaba que se había realizado un pacto y que ese pacto se tenía que cumplir y que era inviolable. Génesis 15, 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Fíjese que ahí el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba sellando el pacto. ¿Con quién? Con Abraham, ¿cierto? Lo estaba sellando. Ahora, dice que un horno humeando. Yo decía, el horno humeando. Este es un horno que el horno es una ¿cómo es que se llama? Hacer un hueco en la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Hizo la zanja, cortó los animales, los dividió y los puso uno enfrente del otro, y la sangre de cada uno de ellos caía a la zanja. Por eso dice el Señor, un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Es decir, que Dios estaba diciendo que el fuego que sella. Yo estoy haciendo un pacto con esos animales que tienen unas representaciones. Yo estoy sellando el pacto entre yo y usted. No es entre él y yo, es entre yo y él. Y por eso decía que la antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Ahora, ¿con quién hizo el pacto? El otro requisito del pacto es, ¿con quién lo hace? Dice, con el hombre, Abraham. Con una nación, puede ser Israel. Con un sacerdote, con Fines. Con un rey, con David. Génesis 15, 18, miren lo que dice. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo le dio certeza? ¿Cuándo le dijo, esto es el pacto que yo hago con usted para las naciones? ¿Para qué? Para los poderosos, para los que han de venir, para aquel que va a venir a realizarse o va a venir a tener un encuentro conmigo. Por eso dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Fíjense lo que hizo el Señor, lo que Dios mandó a qué. El grande le mandó a decir a Abraham, hágame el favor, esto es lo que necesito, porque dentro de la cultura hebrea, eso era la forma, era la manera como en el lejano oriente o el cercano oriente, como se llame, se sellaban los pactos. Pasar en la mitad, entre la mitad, y esa era la forma. ¿Qué dice Jesús? Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿quién está en la mitad? Él está ahí, Él es nuestro pacto, Él es el pacto que el Señor nos dio, ¿para qué? Para ser redimidos, para estar con Él, porque Él es fuego, porque Él es nuestro Redentor, porque Él derramó su sangre para que que haya tenido remisión y redención. ¿Sí me van a entender lo que me enseña la Escritura, lo que me habla la palabra de Dios? Y dice Jeremías, mire lo que el Señor habla. Este Jeremías es impresionante. Estoy leyendo Jeremías y he aprendido muchas cosas igual que con Ezequiel. Jeremías 34:18. Mire lo que dice el Señor. Dice Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. ¿De quién hablan? Si hablamos de quién, que al final, ¿quién vio el traspasado? Juan, cuando estaba arriba, dice, y vi al que traspasaron. Cuando venga el Señor, ¿cuál es la frase que van a decir? Es el que nosotros traspasamos. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por el medio de ellos. Y fíjense que aquí el Señor le está diciendo cómo confirma el pacto. ¿Cómo es que el Señor hace la cosa? Por eso el Señor es nuestro mediador. Él está en la mitad. ¿De quién? Entre Dios y nosotros. Esto es lo que me enseña la Escritura. Dice que Él entregará a los hombres que traspasaron mi pacto. Dice que no han llevado a efecto las palabras del pacto. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para estar en el pacto? Obedecer al Señor, obedecer su palabra. Creer en lo que Él nos manda a creer, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, y estoy yo dentro del pacto que el Señor hizo ¿con quién? Con Jesús. Porque el Señor en la antigüedad hizo un pacto entre Él y Abraham y el pueblo del Señor. Pero con Jesús el Señor hace un pacto ¿con quién? Dios con Jesús. Ese es el pacto que hizo Dios, ¿para qué? Para que nosotros seamos redimidos. Lo hizo fue con su Hijo. El pacto que Él hizo fue, por eso Él dice, yo soy el nuevo pacto. Yo soy el nuevo pacto. ¿Ya? ¿Sí me van a entender? Entonces, dice, dividiendo en 2 partes el becerro. Fíjese que aquí lo que se está diciendo, que el pacto se sella, que el pacto tiene vigencia, que el pacto entre las 2 partes es cuando se pasa por en medio de esas ofrendas o de esas voluntades que se ponen para hacer un acuerdo o una promesa. ¿Qué contiene el pacto? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Qué contiene el pacto? Dice, el pacto, el contenido del pacto es un acuerdo de voluntades. Dios, la voluntad de Dios es que todos se salven. Yo quiero, es mi voluntad, yo quiero entrar en el plano del Señor o no quiero entrar. Son las voluntades. Porque cuando Dios hace el contenido, cuando Dios hace el pacto, dice, si quiere obedecer, obedezca. Si no quiere obedecer, pues no obedezca. Pero si usted obedece lo que yo digo, esta es la recompensa, este es el fruto, este es el resultado, esto es lo que usted va a encontrar.
Pero si usted no cumple, esto es lo que a usted le viene, la plaga, la muerte, la hambruna, la enfermedad, o lo que yo haya dispuesto en el contenido del pacto, ¿qué es lo que voy a hacer si incumplen ese pacto? Ese compromiso, ese acuerdo, esa promesa que se ha hecho para con el Señor. Dice que el contenido del pacto es un acuerdo de voluntades. ¿Qué tiene ese acuerdo? Dice determinadas responsabilidades para asumir obligaciones y derechos, comprometiéndonos a cumplir lo que se ha acordado. Eso es lo que contiene un pacto. O sea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis obligaciones con respecto a lo que el Señor nos está diciendo? Este es mi pacto. Abraham, mire, esto es lo que yo estoy haciendo con usted. Que no haya otro Dios, que se fructifiquen, que caminen de acuerdo a lo que yo establecí. Y si usted cumple, seguirán con la promesa de que van a gobernar y van a dirigir la tierra. ¿A través de qué? De un rey. Y ese rey es el Mesías. ¿Dónde se cumplió esa parte cuando el Señor le dijo a Abraham que de él vendría nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Rey de las Naciones? ¿En dónde se cumplió? En Jacob. Cuando Jacob iba a morir y reunió a los hijos, ¿a quién le dijo que sería el rey? ¿A quién le dijo que gobernaría la tierra? A Judá. ¿Sí me voy a entender? O sea, no fue con Isaac, no fue con Jacob, simplemente dijo, mire, esto va aquí. En Jacob, en Judá, que es el cuarto hijo, dice, en él es el futuro rey, él es el que viene a gobernar las naciones. Él es el que viene a traer salvación. ¿Sí me va a entender? Dios le dio una palabra, le dijo, usted va a tener un hijo de promesa, pero de ti va a salir el rey, de ti va a salir el Salvador. ¿Y en dónde se cumplió? En Jacob. Cuando ya, y por eso nosotros cuando usted lee el mal comportamiento de Judá, porque Judá no era cualquier fichita, ay no, porque viene el Señor, no, vaya mire todo lo que hizo Judá. Eso no era cualquier cosa. Por eso es lo que nos habla aquí el Señor. O sea, hay un acuerdo. ¿Usted quiere? Sí. Yo también. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Estas son sus obligaciones. Estos son sus propósitos. Estos son sus derechos. Esto es lo que usted tiene. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que contiene un pacto con el Señor. Derechos y obligaciones. Y dice el Señor en Génesis 15:13. Génesis 15:13. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta acá. ¿De cuál cuarta generación le estaba hablando? De Judá. Él era la cuarta generación, él era el rey. Es él, aunque el judío dice que no es, porque es que él no puede ser esto, porque de él no se habla nada. Pero lo dice Jacob. El problema es como yo no creo, pues mi velo está puesto, y como dice la Escritura, hasta que el velo no sea quitado, no entendemos, no comprendemos, y menos obedecemos lo que Dios ha dispuesto. Dios ya lo dijo. Dios lo dijo desde el principio, que iba a haber un rey que viene a gobernar. Él vino como ofrenda, se presentó delante de Dios como sacerdote, pero vendrá como rey a gobernar las naciones.
¿Sí me hago entender? ¿Sí me comprenden ahí? Bien. Me perdí. Ah, bien. Dice, fíjese que el Señor le dio a Abraham, cuando Abraham le estaba diciendo, cuando el Señor le estaba diciendo que hiciera y venía un ave, no dice las aves de rapiña. Un ave, cuando ustedes entiendan y escudriñen, esa ave, ¿quién es? Usted va a entender lo que el Señor en profecía le estaba diciendo a Abraham, el futuro de Israel. Porque Dios le permitió ver a Abraham en visión, en sueño, porque dice que cayó en un profundo sueño. Lo que Dios le está diciendo es que a Abraham Dios le mostró el futuro de su nación. Él estaba viendo la cautividad, él estaba viendo todas las situaciones, porque en Job 20, capítulo 22, capítulo 33, 22, ahí dice el Señor, ¿cómo hace el Señor para que le pueda mostrar a usted una visión? Ahí lo dice el Señor, lo manda. Usted está despierto, pero usted está dormido, pero usted está despierto porque Dios le está mostrando a usted una visión. Porque Dios le está mostrando a usted algo que va a acontecer y Dios necesita que usted sepa lo que Dios va a hacer porque es su pueblo. Porque era el futuro de las naciones, era el futuro de la humanidad que venía a ponerse otra vez en la voz de Dios y en la dirección hacia Dios. ¿Sí me comprenden hasta ahí? Por eso aquí el Señor le está diciendo, ten por cierto que tu descendencia morará. Usted se imagina que él estaba viendo a toda esa descendencia que estaban en la esclavitud, que no podía hacer nada, pero Dios le mostró. Por eso dice el Señor, le dijo, usted es profeta y le voy a mostrar. Y fíjese que el Señor dice que a la caída del sol, es decir, entre 3 y 4 de la tarde, fue que Dios le dio la visión. No de noche cuando él estaba durmiendo. Cuando él estaba ahí mirando, dice que una oscuridad cayó sobre él y Dios empezó a mostrarle. Y empezó a decirle, mire esto, pero ¿sabe qué? No se preocupe, porque llegará el tiempo en que yo lo voy a traer a la libertad, en que yo voy a hacer redención, y la redención significa ser libres, ser sacados. ¿Por qué? Porque ya en Abraham se ha hecho el derramamiento de sangre, ese derramamiento de los animales sobre la tierra, y que el Señor pasó como fuego por entre las mitades diciendo, este es mi pacto y yo lo voy a cumplir. Y lo cumplió. Por eso es importante, hermano, estudiar. Mire, Abraham, el Señor nos está mostrando las profecías de lo que ha de acontecer. Por eso es importante saber. Porque cuando él se quedó cansado de tanto, no de espantar, porque la traducción es otra cosa diferente. Esa ave de la que habla, de la que el Señor le está diciendo, es Ciro. Ciro era el que el Señor le estaba mostrando que a través de él, Dios haría volver a su pueblo, a Jerusalén, a Israel. ¿Sí me van a entender? Esa ave que dice ahí, el ave de rapiña, y luego habla otras cosas que no recuerdo. Dice, bueno, aquí dice en el 11, algunos buitres, eso no dice allá, dice, alguna ave de rapiña se lanzaron en picada para comerse los animales muertos. No, eso lo que dice acá, lo que el Señor está diciendo, está hablando de cadáveres. Lo que el Señor le está diciendo es que el estar lejos, el estar en esclavitud, el estar apartados del Señor, podemos ser cadáveres. Usted puede estar vivo, pero usted es un cadáver en la presencia de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequiel 36? ¿Quiénes eran los cadáveres? Israel, no era que estaban todos muertos, sino es la lejanía y que ellos no tenían nada que ver con Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo? Están muertos, son huesos, es mi pueblo. ¿Por qué? Porque se alejaron del Señor. Cuando yo me alejo de su palabra, de la oración, de todas las cosas, yo me vuelvo un cadáver. Y por eso dice que ellos que estaban en el ¿cómo es que se llama? En el exilio,
ellos eran cadáveres porque habían perdido su relación, habían perdido su tierra, habían perdido muchas cosas. Y si yo me desanimo en las cosas del Señor, yo no quiero nada con Dios, me vuelvo un cadáver andando. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí, y le está diciendo, pero ¿sabe qué? Vendrán, ellos volverán, y eso es lo que Dios le estaba mostrando a Abraham, el futuro de qué, de su pueblo, de su nación. ¿Sí me comprenden hasta ahí? Párenle bola, porque de aquí en adelante vamos a entrar en un conocimiento bien interesante que nos da el Señor. Dice, el tiempo de inicio de la promesa, o sea, dentro del contenido del pacto, cuando hay un tiempo en que inicia la promesa y hay un tiempo en que termina el compromiso o la promesa. Por eso se habla que hay pactos eternos, que el pacto va de tal lado a tal lado, de tal tiempo a tal tiempo. Y miren lo que dice el Señor. El tiempo de inicio de la promesa o del pacto, dice, el tiempo de inicio es el comienzo de la vigencia que tiene el acuerdo de las voluntades. Ese es cuando inicia. Usted se puso de acuerdo y ¿desde cuándo? No, desde ya. Listo, publíquese. ¿Cómo es que dice? Ejecútelo, socialícelo y cuando ya lo sepan, cogió vigencia. Llévelo a la notaría, póngale los miles de sellos y ya cuando sale de la notaría ya tiene vigencia. Y dice que ese comienzo de la vigencia que tiene el acuerdo de voluntades, miren lo que dice el Señor, cuando inició el pacto de Dios con Abraham con respecto a la redención, con respecto a la promesa que el Señor le había dado. Dice el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El 18, en aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Cuándo? El día en que él hizo su compromiso, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde Egipto hasta el río Éufrates. O sea, desde el momento en que usted hace el compromiso con Dios, hace Dios el compromiso con el hombre, desde el momento en que usted obedece, entró en ejecución el pacto que usted se comprometió con el Señor. Por eso dice que el pacto es un acuerdo entre voluntades, la voluntad de Dios y mi voluntad, si lo quiero hacer o no lo quiero aceptar. Tiempo de duración. El tiempo de duración es el lapso que tendrá el acuerdo de Dios con el hombre, denominado la gracia. Ese es el tiempo. Por ejemplo, el nazareato. El nazareato se hacía cuando la persona quería hacer algo para Dios. Entonces, ¿qué era el nazareato? No tomar vino, se rapaban la cabeza, se rapaban el vello del cuerpo en significado de aflicción, en significado de tristeza, y decía, Señor, por tanto tiempo yo voy a permanecer en esta actitud. ¿Ya? Eso era lo que ellos hacían en el tiempo, ese es el tiempo del nazareato. Los nazareatos, que es diferente al nazareno, es distinto. Una cosa es el nazareato, que es el cumplir este tipo de ritual, y otra cosa es el nazareno, que es el Señor que se crió en Nazaret. Son dos cosas distintas, para que no se vayan a meterse en conceptos que no son. ¿Cuál es el tiempo? Mira lo que dice Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto que perpetuo. No tiene caducidad, todavía estamos en el pacto, porque hay cosas de las que el Señor le mostró a Abraham que todavía no se han cumplido. Porque el Señor le mostró a Abraham la segunda venida de Cristo, el Señor le mostró a Abraham muchas cosas a través de todo lo que nos enseña la Escritura. Por eso es importante meterse uno a estudiar,
las actitudes, las acciones, las palabras, los animales, todo ese montón de cosas que nos enseña la Escritura. Ahora dice que Él estableció el pacto entre Abraham, la descendencia, y los futuros descendientes. Es un pacto perpetuo, no cambia. Ahora, ese pacto, si yo lo cumplo, si yo cumplo el mandato, si yo cumplo el pacto que el Señor me dice, que mi pacto es el Señor, y el pacto ¿qué es? El pan y el vino. Ese es el pacto, es el nuevo pacto, el que yo obedezca su palabra, el que yo tenga fe en la sangre del Señor, que es el que me lava y me limpia. Aquí no es de rituales, sino es mi fe depositada en la sangre del Señor, la que me va a mantener a mí dentro de ese pacto que Dios hizo con Jesús y que Jesús hizo con nosotros. Por eso dice, yo se lo doy a ustedes, a mí el Padre me lo dio, yo se lo doy a ustedes, cúmplanlo. Si ustedes lo cumplen, permanecen en mí, pues tendrán la redención. Hay un resultado, dice que el resultado de un pacto es la consecuencia, el efecto, el fruto, la respuesta de obedecer el acuerdo realizado entre voluntades. Génesis 17:4 dice, he aquí mi pacto es contigo y será padre de muchedumbre de gente. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que sí. Ya el Señor, Él obedeció, Él hizo, ahora dice, ahora tú serás el padre ¿de qué? De muchedumbre de gente. De ti saldrá el sacerdote, de ti saldrá el rey y de ti saldrá la gente santa. Es lo que el Señor nos está diciendo. Es el compromiso que Dios hizo con Abraham porque él era su profeta. Porque Dios lo sacó de Babilonia y lo puso en un cierto lugar y empezó a trabajarlo y luego hizo, venga, hagamos un pacto. Hagamos aquí porque es que yo necesito avanzar, ¿en qué? En el compromiso. Dios nos sacó a nosotros del mundo y nosotros tenemos una tarea. La Biblia me habla una serie de cosas. Por eso el Señor dice que se haga su voluntad ¿en dónde? En la tierra y en el cielo. Y fíjese que hay algo, bueno, no me lo alcancé a traer, pero el Señor es muy claro. Cuando el Señor le habla a Adán, le está diciendo que Él va a hacer, que va a quitar la enemistad, va a poner enemistad entre la simiente. ¿Y por qué el Señor en el Padre Nuestro dice, venga el reino? Porque en Adán se perdió. ¿Y qué quiere decir, venga el reino? Eso es interesantísimo. Lo que estoy estudiando y lo que estoy aprendiendo. Venga el reino, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde está el Señor? En el norte, allá vive Él, allá es su presencia. Y Él nos quiere llevar allá. Pero para poder ir allá tenemos que estar al oriente, esperando nuestra salvación, esperando nuestra redención. Es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Es lo que el Señor puso a un hombre que era la cabeza, hizo un acuerdo con él, él cumplió y su descendencia. Nosotros hicimos el pacto con el Señor, aceptamos, lo recibimos, estamos en ese proceso de purificación, de santidad. ¿Para qué? Para podernos ir con el Señor. Así como Dios sacó a Egipto el Señor sacó a Israel de Egipto, el Señor nos va a sacar a nosotros de esta oscuridad. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es impresionante lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está hablando qué tan importantes son los pactos. Qué tan importante es lo que el Señor hizo con Abraham, con Noé, con David, con Israel, con el Señor, que nos está beneficiando a nosotros para poder ser sacados, liberados de esta situación que estamos viviendo. Porque el Señor dice, prepárese. Así como el Señor le dijo a Abraham, no temas, Abraham, no tengas temor. El Señor que es Jesús que nos dijo, cuando vean estas cosas, no temas, porque su redención está cerca. No temas. Pero eso no implica que yo no esté obedeciendo a la palabra del Señor. Eso no implica que yo no esté caminando en el nuevo pacto, que se hace referencia ¿a qué? A la palabra,
y a la sangre. La palabra que me edifica, me forma, me transforma, hace una tarea en mí, y la sangre que me ha borrado mis pecados, y por eso yo puedo entrar al reino. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, soberano Cristo, Señor, te damos gracias, porque a través de las generaciones tú hiciste pactos y cada uno de ellos tiene un contenido diferente, porque es el complemento del anterior para poder llegar a Cristo. Pero, Señor, tu palabra dice que para que Él venga, nosotros tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que buscar nuestra santidad. Tenemos que buscar nuestro andar para que tú envíes a nuestro Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cumplir, ayúdanos a prepararnos para poder irnos, para poder ser libres, Señor. Como dice el Señor, que si tú nos liberas, realmente somos libres. Lo que me hace libre es la palabra, es el conocimiento de Dios. No lo que el hombre me impone, no lo que el hombre dice, no las disposiciones, ni las costumbres, ni las tradiciones de los hombres, Señor. Es lo que dicen las palabras, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber pasado por el medio de esos animales, Señor. Por el medio de ese horno, Señor. Y un horno es un hueco en la tierra en donde Abraham tuvo que hacerlo, Señor, para que la sangre de los becerros, de la cabra y de los cabros, Señor, pudiesen obtener, y las palomas y los palominos, Señor. Tú pasaste con el fuego, Señor, como antorcha, Señor, con esa luz, recogiendo y sellando ese pacto con el fuego, con sangre, Señor, con su presencia, Dios. Por eso, gracias, Señor, por lo que nos enseñan los profetas anteriores, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Son grandes cosas que tú nos enseñas. Aún el profeta Abraham, Señor, que tú le mostraste a él el futuro de las naciones. El futuro, la forma y la manera, Señor, como su pueblo, como su descendencia iba a estar cautiva, Señor. Pero también le mostró que vendría alguien a hacerlo volver a su tierra, Señor. Por eso, gracias, Señor. Nosotros también queremos volver a nuestra tierra, Señor, a nuestro reino. No queremos el reino de las tinieblas, queremos el reino de Dios, el reino de su justicia, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que dice su escritura, de acuerdo a lo que dice su palabra. Gracias por ese pacto entre las partes, Señor, que hace referencia a que tú caminas en medio de ellos. Como Jesús lo dice, que si hay 2 o 3 orando, buscando de ti, tú estás en medio, porque tú eres el intercesor, eres el mediador, eres aquel que nos va a ayudar a entender y a comprender lo que Dios tiene para nosotros, como lo entendió Abraham, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. Bendito seas, Señor. Oro por Edina, oro por Cristina, Señor, para que seas tú guardando y cuidando la vida de cada una de ellas, sus casas y sus familias, Señor. Oro por las hermanas en Bogotá, Señor, para que tú guardes, cuides y protejas la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú conoces, Señor, las necesidades. Tú sabes, Señor, su clamor, su petición, su ruego, su toque, Señor, todos los días a la puerta, Señor. Por eso, bendito Dios, abre, responde, enseña, Señor, sana, libera, Señor, de todas aquellas cosas que seguramente nos tienen apartados y lejos de ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos de Piedecuesta, que seas tú, Señor, abriendo puertas, trayendo sanidad, como cada noche ruego, suplico, le clamo al Dios del cielo, Señor, que traiga sanidad, bendición para todos aquellos que la necesitan, Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, guárdelos, cuídelos, Señor. Protégelos, abre puertas, responde a su clamor, a sus lloros, a sus gemidos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo bendición,
para que seas tú, Señor, abriendo puertas, para que seas tú respondiendo a cada uno de ellos, Señor. Igualmente a los hermanos que están allí, Señor, en nuestra red, en los que están hoy oyendo esta enseñanza, Señor. Que seas tú también trayendo palabra, trayendo bendición, edificando su casa, su vida, Señor, con cada uno de ellos. Bendígalos, Señor, guárdalos, protégelos, Señor, porque también son tu pueblo, Señor. Gracias porque creemos en ese nuevo pacto, Señor. Creemos en el pacto del pan, creemos en el pacto de la sangre, Señor, porque tú lo entregaste y tú nos diste que comamos y bebamos de él, para que todos seamos liberados, seamos rescatados, seamos sacados del fuego que viene a consumir, al juicio que tú traerás sobre las naciones, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que esos hombres poderosos de los que tú le dijiste a Abraham, Señor, que vendrían hombres poderosos, naciones grandes a dominar, a controlar y aún a desaparecer a su pueblo, Señor. Pero tú eres, Señor, tú eres el que peleas por ellos, tú eres su escudo, su galardón, su amigo, su Dios y su Padre, Señor. Por eso gracias, Señor. Gracias también, gracias te doy por el pueblo de Israel, Señor, por esa gran concentración que hicieron en Bogotá, Señor, donde tanta gente se levantó a orar por Israel, porque tú, Señor, colocas en el corazón de nosotros amar esa tierra. No la hemos conocido, solo lo que dice la Escritura y lo que nos muestran los videos. Pero ¿qué sentiríamos, Señor, si pudiésemos estar allí y pudiéramos ver y sentir la presencia misma de ese sitio que tú elegiste para que de allí saliera a todas las naciones la bendición, la luz y la vida eterna? Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.